Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei G9 Prime 2019 versus al Huawei P20 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Huawei G9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El G9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. Su diseño es completamente nuevo, acorde a la familia P20, y aparte de una base del hardware conocido que ya habíamos visto en modelos como el Mate 10 Lite o el Honor 7X. Vemos entonces cómo el P20 Lite se adapta al diseño de la familia P20 con su parte trasera de cristal y que le da un toque premium cuando lo sujetas en mano. Solo con mirar el P20 Lite nos viene directamente a la cabeza la imagen del iPhone X, y no, esto no es un defecto sino todo lo contrario. Esto es un dispositivo que no renuncia a tener un aspecto premium gracias a su estructura de vidrio y metal, con lo cual no tendrás que invertir tanto dinero para adquirir un celular que tal vez no sea un iPhone, pero trae consigo varias características en común, aunque claro está, no es comparable con el funcionamiento del iPhone X. En sus dimensiones nos toparemos con 148.6 x 71.2 x 7.4 milímetros de grosor y un peso de 145 gramos. El G9 Prime 2019 viene en colores muy interesantes, verde esmeralda, azul zafiro y negro medianoche, con un patrón de doble textura que muy seguramente amarás y odiarás al mismo tiempo. El P20 Lite lo tendremos en tres colores disponibles a nivel mundial, tanto en negro, azul y rosa. En el Huawei G9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. En el P20 Lite vamos a tener sus botones en el lateral derecho y un lector de huellas en su parte trasera. Ese sensor de huellas es capacitivo y funciona como la empresa china nos tiene acostumbrados, es decir, muy bien, ya que en una fracción de segundo con tan solo poner el dedo sobre el lector de huellas se desbloquea, y es en nuestra experiencia de los que menos porcentaje de falla tiene en este rango de precio. Además, como funciones adicionales, este lector permite bajar el panel de notificaciones o pasar fotos dentro de la galería. No son funcionalidades del otro mundo, pero sí que se vuelven útiles y muy intuitivas para un uso más adecuado. Este modelo de lector de huellas en la parte trasera se está imponiendo en el mercado sobre los lectores en el botón de inicio del panel frontal, lo cual para mí es una pena. Para el Huawei G9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario.
Para este P20 Lite vamos a contar con una única versión de 4 GB, que en la experiencia de uso hace de este terminal uno muy fluido y que en muy pocas ocasiones no rinda de la manera en que se espera. En el Gen 9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el terminal P20 Lite nos toparemos con dos versiones de 64 y 128 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. El Huawei Gen 9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como PUBG Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. En el interior del smartphone P20 Lite nos encontraremos con un procesador Kirin 659 octa-core, el cual corre a 64 bytes, con una GPU Mali T830 MP2, que se apoya de 4 GB de memoria RAM como ya lo mencionamos anteriormente. En general el rendimiento es bastante fluido, aunque algunas aplicaciones tardan un poco en abrir. También podríamos mejorar en la velocidad de las animaciones de pantalla, como la carga de los iconos al pasar de una página a otra en la lista de aplicaciones. El procesador con el que cuenta este dispositivo le da un rendimiento 8 de 10 porque no es del todo perfecto, por lo mencionado anteriormente, pero que en una relación calidad-precio es de lo mejor que te podrás encontrar en el mercado de la gama media-baja. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el Gen 9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este Gen 9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. Llegamos a uno de los apartados más críticos de este P20 Lite y no es otro que el de la autonomía. Con una familia que monta baterías de 3400 y 4000 mAh en sus modelos Huawei P20 y P20 Pro, los 3000 mAh del modelo P20 Lite parecen quedarse algo cortos sobre el papel. Sobre su autonomía podemos comentar que podrás pasar el día de uso sin problema. Hemos conseguido llegar hasta 5 horas de pantalla encendida siendo ahorradores. Si haces un uso normal del terminal, redes sociales, mensajería push, correo sincronizado, navegación web, 1 hora de reproducción de música y un capítulo de una serie de Netflix, nos costará llegar a esa cifra quedándonos un poco más de 4 horas de pantalla encendida. Un aspecto que es de resaltar es que contaremos con carga rápida. El teléfono inteligente Gen 9 Prime 2019 funciona con EMUI 9.0, basado en Android Pie, que ofrece una interfaz fácil de usar sin problemas. Dado que Estados Unidos ha aliviado las restricciones sobre Huawei, la compañía finalmente se ha reunido con Google, por lo que ahora podemos estar seguros de recibir futuras actualizaciones del sistema operativo para este dispositivo y los que siga lanzando Huawei. El Huawei P20 Lite llega al mercado con una versión EMUI 8.0 y ello le brinda todas las novedades de Android Oreo.
El software de este P20 Lite es bastante limpio, trae preinstaladas algunas aplicaciones a modo de un gestor de móvil. El Huawei G9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5 a 9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. La pantalla del P20 Lite es la gran novedad en el terminal, ya que tiene un tamaño de 5.84 pulgadas y una relación de aspecto de 19 a 9 con notch en la parte superior. La resolución entra dentro de lo que denominaremos Full HD con 2280 x 1080 píxeles, difiere por tanto de sus hermanos mayores ya que tiene una mayor resolución vertical. El panel que monta este terminal es LTPS y difiere de los IPS en que su proceso de fabricación se realiza a una menor temperatura. En teoría son capaces de ofrecer mejor resolución que los IPS, aunque también se degradan más rápido. La pantalla del P20 Lite tiene una muy buena colorimetría, no es de lo mejor de pantalla de la familia y queda por detrás de la AMOLED del P20 Pro e incluso del IPS del panel del modelo P20. El Huawei G9 Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día, como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen, dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. El G9 Prime tiene reconocimiento facial, nada del otro mundo, funciona adecuadamente, reconoce el rostro de una manera veloz. El smartphone P20 Lite copia la configuración de cámara trasera del Mate 10 Lite, es decir, un combo de cámara dual de 16 y 2 megapíxeles de apertura focal 2.2 en la trasera, cuyo rendimiento es más que bueno en situaciones de buena luz. De hecho, nos ha sorprendido gratamente en algunas situaciones complicadas de contraluz. La cámara secundaria de 2 megapíxeles se utiliza como cámara de apoyo para ofrecer esos datos de profundidad y permitir al móvil aplicar efecto bokeh mediante software. Es cierto que los recortes no son siempre perfectos en este móvil, pero sí que podemos catalogar los resultados como buenos en este modo. En esta cámara tenemos modo profesional con ajustes manuales, un modo HDR dedicado y otra serie de modos. Una vez arrastramos a la izquierda y vemos el menú de modos de disparo. No es lo más intuitivo, pero simplemente funciona. La cámara frontal monta un sensor de 16 megapíxeles con una lente más luminosa que la trasera, teniendo una apertura focal 2.0 y que permite que esos selfies puedan tener ese plus de luz a la hora de capturarlos.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de 870.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.934 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 226 euros. Para el Huawei P20 Lite es de 610.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.479 pesos mexicanos, que a su vez son $176, que equivalen a 162 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei Y9 Prime 2019 le gana al Huawei P20 Lite en diseño, botonera, procesador, batería, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei P20 Lite le gana ampliamente al Huawei Y9 Prime 2019 en los siguientes aspectos, únicamente en precio. En los aspectos que empatan son personalización, RAM y almacenamiento. En esta oportunidad enfrentamos dos terminales que se lanzaron en diferentes años, pero que comparten ciertas similitudes, como lo son su capacidad de RAM y almacenamiento, pero que en lo demás se lo lleva el Y9 Prime, y por mucho. Fue una paliza suprema la que recibió el P20 Lite, quien únicamente logró vencer en precio. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.